Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada. La Reconquista, la España cristiana. Al introducirnos en la historia de la España cristiana, debemos recordar que la historia musulmana sobre las poblaciones hispanogodas no fue total. Hubo dos núcleos que lograron escapar de la conquista árabe. Por un lado, Asturias, y por el otro, un territorio que más adelante constituirían el Reino de Navarra y el Condado de Barcelona. Asturias, el primer de los reinos cristianos, comienza el proceso de recuperación de las tierras invadidas, a lo cual se va a denominar la Reconquista, iniciada en el año 722. El primer paso fue arrebatar a los moros, León y Castilla, regiones con la cual formaría una sola entidad política. Pero los castellanos, enfrentados con los leoneses, deciden independizarse en el siglo X. A principios del siglo XI se produjo un acontecimiento favorable para los cristianos: el desmembramiento del Califato de Córdoba, zona que sostenía la economía y poder político de los moros. Esto debilitó a los adversarios, pero hizo grandes progresos en la Reconquista cristiana. De esta manera se da inicio al segundo periodo de la Reconquista. Castilla consigue por obra de Alfonso VI apoderarse de Toledo, situada en plena meseta castellana, justo en el centro de la península. Fue su posición estratégica la que habilitó e impulsó fructuosamente la Reconquista. Fernando III, padre de Alfonso X el Sabio, logró unificar nuevamente León y Castilla, y fue por la reconquista y repuebla de Córdoba, Jaén y Sevilla. Esto ocasionó el retroceso de las fuerzas armadas musulmanas hasta las fronteras de la ciudad de Granada. A finales del siglo XIII, el mapa de la península ya presentaba otra disposición de fuerzas: un reino musulmán al sur y 4 reinos cristianos: Navarra, Aragón, Portugal, Castilla y León. Este último es el más extenso de los reinos cristianos y el único que lindaba con Granada. Durante el siglo XIV y buena parte del siglo XV, la Reconquista quedará casi detenida. Castilla vive momentos difíciles a causa de las luchas de los monarcas cristianos con la nobleza. Habrá que esperar al año 1469, con el matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Ambos príncipes ocuparon sus tronos y reemprenden la guerra contra los musulmanes. Tras un largo asedio, el rey moro se rindió. La Reconquista había terminado, y con ella la presencia política musulmana, de 781 años. El siguiente paso será lograr la unidad española. El matrimonio de Isabel y Fernando solo unió a Castilla y Aragón en la persona de sus reyes, pero no en sus instituciones. Cada estado mantuvo sus fueros y sus cortes, pero la unión de los dos monarcas fue de gran eficacia para la consolidación de la autoridad monárquica y la transformación social de sus estados. Ello exigía el sometimiento de la nobleza al poder real, la centralización política, la unidad ético-cultural y la unidad de fe. Los estados cristianos fueron bilingües, pues mientras el latín seguía usándose en situaciones cultas y oficiales, el pueblo llano se comunicaba en algo que era ya una lengua distinta del latín escolar. Entre ambas formas de lenguaje existió un latín arromanzado, es decir, un latín cercano al romance. Aparecían formas latinas romanceadas, dando origen así al desarrollo de hablas diferenciadas entre sí. Y es así que surgen los distintos dialectos que configurarían el mapa lingüístico ibérico: el mozárabe, el gallego-portugués, el astur-leonés, el navarro-aragonés, catalán y el castellano. Este último es un dialecto originario de un rincón de la zona cantábrica, hablado por un pueblo de pastores y campesinos que cambiaron el cayado y el arado por la espada y el arco. El dialecto castellano surge ajeno a una tradición letrada, de allí sus rasgos revolucionarios que manifiestan una ruptura mayor con el latín. Castilla se fue extendiendo hacia el sur en un proceso de desalojo árabe. Los avances en abanico de la expansión castellana serían los responsables del crecimiento del área lingüístico-cultural, lo cual quebró la originaria continuidad geográfica de las lenguas peninsulares. Aquel dialecto extraño y rudo habría, sin embargo, de transformarse por circunstancias históricas en la lengua, primero de toda España, y luego de multitud de pueblos en otros continentes. Podemos distinguir dos grandes etapas en la historia de la lengua castellana: una, la del romance arcaico, y otra correspondiente al castellano antiguo medieval.
El romance arcaico, a finales del siglo IX y comienzo del siglo X, comienza a escribirse el romance en la España cristiana. Los primeros textos escritos conscientemente en romance hispano son las glosas emilianenses y las silenses. ¿Qué son las glosas? Las glosas son explicaciones o comentarios de un texto difícil de entender. Son anotaciones, traducciones, puestas entre línea o al margen del texto. Estas glosas indicaban que en la península había un uso consciente de la lengua vulgar y estarían destinadas a facilitar la comprensión de una lengua que en muchos aspectos resultaba extraña. Así, el anotador interviene en el texto para hacerlo más comprensible. Las glosas se convierten en un valioso testimonio intencionado de escritura en romance. Las glosas emilianenses, procedentes del monasterio de San Milián de la Cogolla, datan seguramente del siglo XI. Son justamente unos códices en latín que estaban glosados en una variedad del romance navarro aragonés, que era el riojano. Las glosas de San Milián fueron escritas probablemente por un monje vasco, pues 2 de las glosas están escritas en euskera. Por otro lado, las glosas silenses proceden del cenobio benedictiano de Santo Domingo de Silos, ubicado en Castilla, cerca de Urgo, escritas igualmente en navarro-aragonés. Son un poco posterior a las anteriores. El copista tenía un gran interés en aclarar el significado de algunos pasajes de textos latinos. Es así que él se va a suplir de la lengua que ya estaba en boca de los habitantes de la península para poder entender mejor los textos latinos. Bien, ahora pasamos a la segunda etapa de esta lengua romance, denominada castellano antiguo, que se extiende desde 1200 a 1450. Se caracteriza por una estabilidad de las estructuras esenciales de la lengua escrita. Esta etapa también es conocida como etapa alfonsí, por la importante labor de uno de los monarcas que gobernaba. Alfonso X el Sabio, monarca que se impuso como tarea un ambicioso programa de difusión de la cultura. Para ello llamó a su corte a un importante grupo de sabios que junto a juglares y trovadores van a producir una inigualable obra de compilación, traducción y creación única en la Edad Media. La Escuela de Traductores de Toledo se rodeó de eruditos cristianos, judíos y musulmanes para traducir lo mejor del saber acumulado hasta ese entonces. El romance solo servía de puente entre una lengua y otra, pues en la corte de Alfonso X el Sabio se prefirió que la obra quedara en romance. Se dice que a lo largo del reino de Alfonso X el Sabio, él mismo revisaba y corregía las traducciones a fin de que todo correspondiera al modelo de lengua que él llamó castellano derecho. El siglo XIII está signado por el empeño de hacer el castellano una lengua independiente respecto del latín. Es así que surgieron 2 grandes géneros literarios medievales, el mester de juglaría y el mester de clerecía. El primero componía poesía de tipo narrativa, de métrica irregular y tono heroico. Máximo exponente del mester de juglaría fue el poema del Mío Cid. La literatura castellana comenzó con dicho cantar, que era una epopeya popular que narra las hazañas de Rodrigo, héroe nacional de la Reconquista. El mester de clerecía se caracterizaba por una métrica más regular con una temática religiosa. Es un género poético creado por clérigos que se diferenciaban por una mayor perfección estructural. Por su tema de carácter religioso, había una extraña combinación de cultismos y vulgarismos, ya que el propósito del clérigo poeta era hacerle llegar al vulgo y letrado leyendas e historias que desconocía. Por lo tanto, tenía que utilizar un lenguaje que aquel comprendiese. Los poemas de uno y otro mester estaban destinados no a ser leídos, sino recitados. Los clérigos que poseían una mayor práctica en la escritura mostraban resistencia a escribir en otra lengua que no fuese el latín. Pero hay un acontecimiento que logra marcar el destino de esta lengua romance, que es la gramática de Nebrija. Nebrija era uno de los grandes del humanismo español, que elaboró la primera gramática de una lengua romance, la gramática de la lengua castellana. Elaborar y publicar una gramática de una lengua vulgar era un suceso insólito, dado que solo las lenguas clásicas eran las enseñadas y digno de ser estudiadas. Nebrija, por lo tanto, indicó un nuevo rumbo al elevar una lengua vulgar a la categoría ostentada por aquellas.
En el prólogo a la gramática justifica Nebrija la necesidad de organizar y fijar en un arte la lengua castellana. Por un lado, exponía que la lengua es compañera del imperio. Hay un paralelismo entre la lengua y el poder. Bien, el castellano se ha ido expandiendo en toda España en la medida en que ha ido creciendo el poderío de la corona de Castilla. La gramática castellana será útil para que otros pueblos aprendan el castellano.